Les propongo entonces que recemos un Ave María a la Santísima Virgen para comenzar esta plática, esta charla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay un hermano que me está acompañando, que está atento ahí a las preguntas que ustedes deseen enviar, o comentarios, etcétera, durante la charla. Damos inicio a esta charla de formación, a este conversatorio, a esta plática sobre los principales enemigos del alma, que son 3: el demonio, el mundo y la carne. Vamos a comenzar por el mundo, pero quiero un poco decirles cuál es el objetivo con el cual estamos tratando este tema. Es que el objetivo es ayudarle a usted que está asistiendo y cómo vencer estos enemigos del alma, ¿no? Cómo triunfar sobre los enemigos del alma. Por eso esta charla está dentro de las que hemos hecho ya sobre el combate espiritual, que nuestra vida es una lucha, nuestra vida es un combate que termina en la hora de la muerte. Voy a estar insistiendo en esto durante la conversación, porque es un tema que no es debidamente comprendido. Vamos a explicarlo. Por eso en la invitación que mandamos pusimos un dicho que yo creo que ustedes lo deben conocer, que es: guerra avisada no mata soldado. Quiere decir eso, que justamente si usted está avisado o avisada de que la vida es lucha, la vida es combate, usted no va a morir en el combate, porque ya está avisada de cómo es esta lucha. ¿Se fija? Ya. Vamos entonces a comenzar por el mundo. ¿Qué es lo que es el mundo? La palabra mundo se la utiliza para referirse al planeta Tierra, o se la utiliza tiene varias definiciones. Nosotros vamos a tratarla en el sentido que le da la Iglesia y que le da el propio nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a citar algunos trechos de la Sagrada Escritura en que nuestro Señor Jesucristo habla del mundo. Fíjense, en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Entonces, por eso le digo, la palabra mundo vamos a verla en otro sentido, ¿no? A veces esta frase es mal interpretada, es como que mi reino no es de este mundo, aquí del planeta Tierra. No, nuestro Señor Jesucristo es Rey del universo. Él es dueño de todo el universo, Él es el creador. Pero al decir que no es de este mundo, vamos a leer otros trechos para entender debidamente. El mismo Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 9, dice: es por ellos que yo ruego, no ruego por el mundo, dice nuestro Señor, mas por aquellos que me diste. No ruego por el mundo. Ya. Otro trecho del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Os dejo la paz, os doy mi paz. No os la doy como la da el mundo. El mundo. Después, el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os odia, le dice nuestro Señor a los apóstoles, a los discípulos, sabed que primero que a vos me odió a mí, el mundo. Entonces vea, aquí ya aparece el mundo como algo más característico, algo más vivo, digamos así, ¿no? Después dice, la segunda carta de San Pedro, ¿no? Capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice: después de haber huido de las corrupciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo. Entonces, es decir, en la medida que nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, huimos de las corrupciones del mundo. Ya vamos a explicar. Después, el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, dice, ¿no sabéis que la amistad de este mundo es enemiga de Dios? La amistad con el mundo es enemiga de Dios. Vamos a explicarlo después.
Estoy citando algunos trechos, ¿no?, de la Sagrada Escritura, para que ustedes tengan. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de entre ustedes se tiene por sabio según este mundo, ¿no? Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos, estos trechos que les cité de la Sagrada Escritura es para nosotros entender qué es lo que es mundo. Entonces, fíjese, aquí entramos en una explicación de qué es lo que es aquí mundo. Entonces, mundo se refiere a una mentalidad. Entonces, fíjese, esto que voy a decir ahora es para que usted, que está asistiendo a esta charla, también se examine, porque es muy probable que también haya en usted digamos así, puede ser que el mundo también estemos contaminados del espíritu del mundo. Entonces, ya estoy utilizando una palabra, espíritu del mundo. ¿Cuál es la explicación que la Iglesia nos da, que los santos nos dan? Es que el mundo es una mentalidad por la cual las personas ponen la finalidad de su existencia en este mundo. Entonces, fíjese, eso es muy común. Las personas están atrás del prestigio, están atrás del dinero, están atrás del triunfo en este mundo, ¿no? Están atrás de la moda, están atrás de la tecnología, porque, claro, uno podría decir, bueno, la tecnología, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Lo que está mal es ponerla como finalidad de mi existencia. Si yo pongo las cosas de este mundo como finalidad de mi existencia, eso está mal. Cuando yo quiero tener un éxito económico, ¿tener éxito económico está mal? No está mal. Pero lo que está mal es ponerlo como finalidad de mi existencia. Porque todos esos son medios, no son fines. Querer tener una profesión, querer tener ejercer una actividad y poder tener un buen desempeño, está bien, pero no como una finalidad. Entonces el problema está aquí dentro, está dentro de nuestro. Entonces esta mentalidad del mundo es justamente la mentalidad que tiene ese error, que pone esas cosas de este mundo como finalidad de nuestra existencia. Entonces, ¿cuál debe ser el modo correcto de yo trabajar en estas cosas, llevar estas cosas? Es sabiendo que son medios. Y es muy importante tener la eternidad, como esa sí es nuestra finalidad última, es la vida eterna. Porque en este mundo, en esta vida, estamos de paso. Todos viviremos más años, menos años, pero vamos a morir. Por eso es que la persona mundana, cuando se habla de mundanismo, la palabra mundanismo viene justamente de esta noción de mundo que nuestro Señor Jesucristo da, que acabamos de leer algunos trechos de la Sagrada Escritura. Por eso es que la persona mundana pone mucha atención en las cosas de este mundo. Entonces, por eso le digo, esta charla también, yo espero que les sirva a ustedes que están asistiendo para de algún modo examinarse también, para de algún modo conocernos a nosotros mismos. Porque a veces las personas ven esto así de un modo medio simplificado. Entonces, cuando uno habla de los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, no, yo con el demonio nada, con el mundo nada, con la carne nada. Y usted va a ver, y es en general, todos estamos de algún modo contaminados, de algún modo influenciados por esto, y puede ser a veces que tengamos profundas raíces mundanas del mundo y no nos estemos dando cuenta. La moda. Entonces hay gente que vive atrás de la moda. Hay personas que viven, como les dije, atrás de la tecnología. Personas que viven atrás del dinero. Personas que viven atrás de la salud. Fíjese. Hay personas que viven tan obsesionadas con su salud que continuamente, en todo momento, están analizando las cosas bajo ese prisma.
de entonces lo que tienen que comer para que su salud esté bien, los ejercicios que tienen que hacer para que la salud esté bien, la vitamina que tienen que tomar para que la salud esté bien, ¿entiendes? Entonces la persona vive medio todo el tiempo. Entonces, claro, la persona podría decir, no, pero padre, ¿qué tiene de malo preocuparse por la salud? Repito, el problema es cuando ponemos una especie de atención primera en nuestra salud y no en la vida eterna, en Dios. Por eso es que es tan importante nosotros ordenar bien nuestra vida y no dejar de poner a Dios en el centro. Porque justamente el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se fija? Ya, entonces, nosotros en este tema del mundo hemos dado ya algunos elementos que indican la mentalidad mundana. Entonces, ¿cuál es el modo de nosotros vencer este enemigo del alma, el mundo? ¿Cómo es que yo puedo triunfar? Porque mira, aquí estamos explicando qué es lo que es el mundo. Bueno, ahora vamos a explicar cómo luchar contra esto. Porque si usted o personas que usted conoce, porque también nosotros podemos ayudar a otros. Entonces, si usted es hermano mayor en una familia, de pronto usted puede ayudar a sus hermanos menores, a sus hermanas menores. La persona mundana, la persona que se deja llevar mucho por las cosas del mundo, como le digo, está pendiente. Entonces ya le he hecho una cierta lista de las cosas. Entonces hablamos de la salud, hablamos de el dinero, hablamos del éxito profesional, hablamos del éxito no solo profesional, el éxito a veces de la persona que quiere tener, que quiere ser conocida, el prestigio, la fama. Hay gente que vive atrás de eso, la fama, el prestigio. Hablamos de la tecnología, hablamos, se fijan, son muchas cosas. Uno podría hacer un elenco grande de las cosas que las personas mundanas se dejan llevar. Entonces no pensemos que solo es mundano el que, por ejemplo, anda atrás de la moda. Claro, hay personas que uno ve que siempre van a las tiendas de ropa y están pendientes de la moda y la marca de la ropa y la marca del zapato y la última moda. Entonces uno piensa que esas personas son mundanas. Pero de pronto la persona vive atrás de la salud, como dijimos. Y la persona es mundana porque vive en función de la salud. Tiene la salud como una especie de primera preocupación de su existencia. Esa persona tiene una raíz de mundanismo ahí fuerte, porque en el fondo está poniendo algo como finalidad de su existencia. Fíjese que hay ciertos lugares del mundo en que las personas viven más años. Entonces, no se ha descubierto, pero hay ciertos locales en donde se piensa que es el agua que ahí se toma, o es el clima que ahí existe, o es la naturaleza que ahí existe, en donde las personas viven más años. Entonces hay personas que cuando se enteran de eso, quieren ir a vivir allá, porque así van a vivir más años. Entonces fíjense, aquí hay otro elemento, ¿ve? La vida. Hay personas que consideran la vida como su primera preocupación, la vida. Cuando la primera preocupación debe ser la vida eterna, no la vida esta de paso. ¿Se fijan? Por eso le estoy enunciando un poco este primer enemigo del alma, el mundo, que es más amplio de lo que en general la gente piensa. No es solo la moda o la riqueza. No, hay muchos elementos que hacen con que la persona sea mundana y esté a veces con un cierto desorden en su alma porque está poniendo ciertas cosas del mundo como finalidad de su existencia. Entonces, ¿cuál es el primer punto aquí importante para usted tomar en cuenta? Que el mundo tiene muchas formas de manifestarse en la vida de las personas. Y la persona debe ver en sus actividades, en su vida, qué cosas son las que le atraen especialmente la atención. Y ahí usted va a ver
su raíz mundana. Entonces, claro, a veces las personas dicen que no tienen nada de mundanismo porque no van a fiestas, no van a actos así sociales, ¿no? Pero no necesariamente en esos ambientes que se da el mundanismo. También se puede dar usted en su casa. Y fíjese, voy a decir algo más todavía fuerte. El mundanismo se puede dar en la vida religiosa. El religioso que está incluso en la vida de clausura. Entonces una religiosa que vive en un monasterio de clausura no sale a ningún lado, pero se puede dar también ahí el mundanismo. La persona, por ejemplo, puede estar todo el tiempo pendiente, tocaron el timbre. ¿Quién fue? ¿Quién habrá sido? Entonces, una especie de curiosidad. Quiere saber quién vino a visitar a tal hermana o a tal otra religiosa. Después, a veces los monasterios tienen dentro la tecnología. Tienen el celular, tienen la televisión, tienen la computadora, tienen la pantalla gigante para ver. Entonces, pero está todo el tiempo pendiente de eso. Y pasa el día pendiente porque a veces la vida religiosa tiene horarios. Entonces, a veces hay el horario del recreo, un horario del día, en donde van a hacer alguna cosa. Está esperando ese horario para ir a ver la televisión. Entonces está la religiosa de clausura con una raíz mundana. Está todo el tiempo pendiente de lo que está pasando en el mundo afuera. Y así una especie de ansiedad. ¿Se fija? Ya, entonces estoy dando elementos para que cada uno describa este primer punto, pueda autoevaluarse, autoanalizarse al respecto del mundo. El hermano que está acompañándome me indica que están habiendo algunas preguntas como para contestar. Padre, hay una pregunta que es interesante, que es que, claro, a veces las personas confundimos, ¿no? Pensamos que el mundo es algo concreto, es algo así, es solamente las cosas materiales, las cosas prácticas, las cosas... y muchas veces el mundo es más una forma de pensar, es más como que una mentalidad, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, hay creencias... Aquí alguien nos escribía de como el niquilismo, ¿no? O esas creencias que hablan de anular todas las cosas, de no creer en nada que existe, de una especie de el nirvana, de estar en el nada, pero también tiene una raíz de poner Sí. su corazón y su alma, Claro, en las cosas del mundo, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, en la gente joven, a veces corren modas. Entonces la persona joven, entonces hace un tiempo se puso de moda en la gente joven decir que soy agnóstico. Soy agnóstico. Entonces una especie así de auto afirmación así, de que entonces todo el mundo se decía, toda la gente joven se autoproclamaba agnóstico, agnóstica. Entonces, en el fondo era una forma de decir que tenía su propia creencia, su propio Dios, su propia religión, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, la pregunta que el hermano aquí transmite es también eso. Ahí entra ese mundanismo, esa especie de moda, de un modo de pensar, de un modo de presentarse, a veces hasta por vergüenza, fíjese. ¿Cuántos casos uno conoce? Claro, uno como sacerdote conoce mucho la cosa por dentro, ¿eh? Entonces la persona por quedar bien en un ambiente también se afirmó que era agnóstica. El resultado es que no, que era católica, pero le dio vergüenza afirmarse esa persona como católica. Todo eso es mundanismo. Por eso estamos dando un poco un abanico, estamos mostrando una serie de elementos para ayudarle y para que usted pueda ayudar a otros también, ¿eh? Porque fíjese que el objetivo de nuestras charlas es para ayudarle a usted, en primer lugar. Pero usted también puede ayudar a otros, ¿no? A que luchen en este sentido de combatir, cómo vencer esa mentalidad, ese espíritu, cómo triunfar. Entonces ahora le voy a dar algunos elementos. No sé si hay alguna otra consideración, hermano. Padre, tal vez una pregunta, pero que usted mismo la va a responder ahora, que es que, claro, muchos dicen, pero yo vivo en el mundo, vivimos dentro del mundo, soy mundano, no sé cómo es vivir en el mundo sin ser mundano. Tal vez usted lo vaya a decir hasta ahora. Ese es el propio San Pablo. Yo tengo la cita aquí de San Pablo cuando se dirige
no recuerdo en cuál carta dice, pero es que nosotros estamos en el mundo, pero no debemos ser del mundo. ¿Se fija? Todos estamos, fíjese, los religiosos también, ¿eh? Aquí quien le habla, por ejemplo, uno está en el mundo en el sentido de que uno está siempre saliendo a celebrar misa, a confesiones, a bendiciones. Entonces uno está en contacto también con el mundo. Claro, es verdad que la vida religiosa es más recogida, pero todos estamos de algún modo en el mundo. Entonces lo que dice San Pablo es que estamos en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Y nosotros más bien tenemos que procurar ser luz en el mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Cuando Él dice eso, no es que Él es el sol que ilumina, no estamos hablando de una luz material, sino que nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Fíjese, le cuento un hecho de una persona que me tocó atender hace no mucho tiempo, que es un joven. Digamos, joven ya le diría que debe tener unos 30 años más o menos. Pero este joven es un joven de un nivel socioeconómico bastante alto. Una persona que se desenvuelve en ambientes de dinero, de prestigio, que tienen todo a la mano. Y esta persona inició hace algún tiempo ya un proceso de conversión. Entonces esta persona, claro, ¿cuál es el punto que se plantea? Padre, yo tengo que dejar todo eso para en el fondo, para seguir en mi proceso de conversión. Entonces fíjese, el asunto es que no es que uno tenga que dejar, porque todos vivimos, como digo, en el mundo. Entonces ¿qué va a hacer? ¿Se va a meter en una cueva? ¿Va a irse a un monasterio? No, si la persona no tiene vocación para ser ni un hombre solitario, ni vocación religiosa. Entonces esta persona tiene vocación para trabajar, para formar una familia, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Es que, este joven lo tenía muy claro, es que su conversión, él la veía como una especie de misión en que en el ambiente en el que él se desenvuelve, él quiere ser luz. Entonces, vean cómo es interesante, justamente, la vida es lucha. Entonces, este joven, como le digo, joven ya de 30 años, más o menos, que se mueve en un ambiente económico, social, de los más altos, que tiene acceso a todo, que el mundo está en sus manos. O sea, él tiene acceso a todo cuanto es cosa de mundo. Tecnología, moda, éxito profesional, éxito económico, fama. Tiene acceso a todo. Salud, todo lo que usted se puede imaginar en la mano. Sin embargo, él justamente tiene en vista que él en ese ambiente tiene que procurar ser un elemento de luz. Entonces, no pensemos que la persona tiene que como que aislarse o tiene que huir. No, la persona tiene que luchar. Ahí está. Ese es el combate que cada uno tiene que enfrentar en su vida, porque si no, caemos en esta situación de una especie de mediocridad. La persona piensa que la conversión, la santidad, es una cosa medio mediocre así. La persona tiene que aislarse, esconderse y apagarse. Oiga, no. Nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. Él enfrentó a los sumos sacerdotes, a los fariseos. Lo mataron. Murió en la cruz. Sí, justamente él fue un luchador. Entonces yo quisiera aquí darles un elemento importante y voy a volver a repetir esto de aquí, que nuestra vida es una lucha constante, es un combate toda la vida. ¿Y que termina cuándo? Con la muerte. No hay, por así decir, vacaciones, no hay pausa en esta lucha interior. ¿Ya? Y fíjense, aquí hay un punto muy importante que quisiera también dejárselos. Es que Dios nos concede su gracia. Entonces nosotros le pedimos a Dios.
Siempre, ¿no? Cuando en la oración, en la misa, en las novenas, pedimos muchas cosas. Vea, la gente muchas veces pide salud, pide economía, pide vida larga, pide éxito, etcétera. Entonces fíjese, perfecto, usted pide salud, pero no piense que lo que Dios le va a dar es que usted no va a tener lucha y combate. Entonces fíjese, por eso es tan importante esto que le estoy diciendo, que cuando las gracias que Dios nos da son gracias para combatir, no para descansar. Entonces muchas veces los católicos estamos pidiendo a Dios la bendición de Dios, las gracias de Dios como para descansar. Y estamos equivocados, porque tenemos que pedir las gracias para luchar, las gracias para combatir. Entonces, cuando yo estoy con una dificultad, cuando estoy siendo tentado o tentada, ¿yo qué debo hacer? Dios mío, dame fuerzas para luchar contra la tentación y para vencerla. Entonces no está bien nosotros pedir que se vaya la tentación. No, yo lo que debo pedir es fuerzas para enfrentar la dificultad. Entonces ese punto es algo que hoy en día está muy confuso. La gente pide justamente algo que Dios no le va a dar. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. No quiere decir que el pedido que usted hace Dios no va a atender. Porque cuando usted pide algo a Dios, Dios le atiende, no necesariamente en aquello que estoy pidiendo. Entonces, si yo estoy pidiendo algo equivocado, aunque yo pida algo equivocado, Dios no deja de atender mi oración. No necesariamente dándome aquello equivocado que estoy pidiendo, sino que Él me va dando siempre su gracia para yo seguir luchando. Entonces es importante que tengan bien claro eso, que nuestra oración siempre es atendida, pero no necesariamente en aquello que estoy pidiendo, porque aquello que estoy pidiendo puede ser equivocado. Entonces justamente me estoy refiriendo a esto, de que a veces las personas piden equivocadamente, piden descanso. No, la gracia que Dios nos da es gracia para luchar, gracia para combatir, no para descansar. El descanso vendrá después de nuestra muerte, cuando Dios nos dé, ojalá, el premio eterno, la felicidad eterna en el cielo, ¿no? Entonces, este es un primer elemento que estamos tratando sobre el mundo, que evidentemente no estamos agotando el tema, ¿no? Estamos dándolo como para que usted tenga noción de qué es lo que es este enemigo del alma, el mundo, y que usted pueda ver si de pronto usted no está dentro de esto también, y usted ayudar a otros, porque fíjense, los papás muchas veces, en la educación de los hijos, los van introduciendo en esto del mundo. Qué tristeza, fíjense, cuando uno ve, a mí me toca ver con frecuencia, uno visita familias, etc. Entonces uno va a la casa de la familia, está el papá y la mamá, son jóvenes los dos, están medio cansados, porque claro, la educación de los hijos cansa. ¿Cuál es el remedio para que los hijos no molesten? Un celular para cada uno, así. Entonces usted entra a la casa y ve a los niños chicos, pequeños, de 2, 3, 4 años, con el celular así en la mano y el niño jugando mientras uno conversa con el papá y la mamá. ¿Qué le parece? Entonces los propios papás a veces van introduciendo a los hijos en esto de la tecnología. Y sabemos hoy en día cómo la tecnología, cuando no está bien utilizada, produce verdaderos desastres. ¿Cuánta gente joven se pierde en los celulares, con la pornografía, con cosas inconvenientes, con la superstición, ¿no? Entonces, fíjense, cuidado, esas cosas hay que tomar cuidado. Lo mismo a veces la computadora, la televisión. A veces los padres, los papás, van incentivando a los hijos en la moda. ¿Cuántas veces también he visto que uno llega a la casa de una familia joven y el hijo ya con un corte de pelo todo extraño? Pero no fue el hijo que se quiso cortar el pelo así, no, fue la mamá o el papá que le hizo un corte todo raro, supuestamente de moda, y el niño pequeño sin tener mucha noción de su cabello. Simplemente es una especie de antojo del papá y de la mamá en relación al hijo. A veces la hija. Entonces, la mamá o el papá o la tía o la abuelita o la hermana mayor, no sé qué, a la pequeñita
la niña, ¿cómo se dice? Con cosméticos y la niña pequeña sin tener mucha noción tampoco de eso. Entonces los van introduciendo en este asunto de... Entonces esa chica el día de mañana de pronto va a ser una vanidosa tremenda y va a empezar a caer ya pequeña en situaciones que la van a llevar a situaciones de ofensa a Dios, de pecado, en fin, ¿se fija? Entonces esto del mundo es muy amplio, ¿eh? Por eso me he prolongado un poco en este punto. Vamos a entrar ahora a los otros dos, al demonio y la carne. Pero, sobre todo, quiero que ustedes comprendan que este asunto es más amplio de lo que el común de la gente piensa. El hermano me está indicando que hay una pregunta. Sí, padre. Hay una pregunta que, claro, aquí la gente pregunta, hay una punto de equilibrio tal vez, padre, porque son cosas que a veces tienen matices, pero en el fondo, ¿cómo tener esa renuncia al mundo, al espíritu del mundo, a esa mentalidad mundana, pero al mismo tiempo también es lícito la persona buscar su superación, claro, ¿no? Y el beneficio de su familia, y el beneficio, si es un empresario, lo que sea, el beneficio de otras personas también, ¿no? Claro, porque claro. A veces la gente reduce todo, que si tengo dinero estoy bien, si no tengo dinero estoy mal, o sea, todo lo reduce más a la parte concreta y material, y bueno, eso sería padre. Sí, ahí vuelvo a la razón que di al comienzo, es que el problema no está en las cosas, el problema está en la finalidad que yo le doy. Entonces, la superación personal, el éxito profesional, no son cosas que sean malas. El tener dinero no está mal. El tener el uso de la tecnología, el problema es cuando yo lo pongo como un fin, cuando yo pierdo el orden, digamos así, que yo debo tener en mi vida, porque fíjese, es lo que nuestro Señor dice: procurad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Es decir, en la medida en que yo ponga esas cosas en su debido lugar, digamos así, y teniendo bien claro que esta vida es de paso, en la que yo tengo que cumplir una misión, en la que estoy llamado a la vida eterna en el cielo, eso de ahí entra en orden, digamos así. Pero cuando yo tiro la finalidad de mi existencia, cuando yo tiro a Dios, cuando yo lo saco a Dios, y empiezo a poner esas cosas como la finalidad de mi existencia, ahí está el error, ahí está la falla. ¿Se fija? Entonces el problema es aquí dentro. Entonces yo debo vivir en el mundo, pero siempre recordando que mi finalidad no es aquí, es en la eternidad. Por eso se habla de la patria celestial, la patria eterna. Claro, todos nosotros nacimos en alguna región del mundo, en algún país, en alguna ciudad, y claro, nos sentimos identificados con ese lugar. Pero, fíjese, esta vida es de paso. Y nosotros vamos a ir a vivir después de esta vida a la vida eterna. Ahí va, por eso les menciono que el modo de combatir, de triunfar con respecto a estos enemigos del alma, es poner, es un elemento, un arma muy eficaz para nosotros luchar contra esta mentalidad, es justamente tener siempre presente esta finalidad eterna. Ahora, hay otras armas, las voy a enunciar ya, que también sirven para la lucha contra la carne y el demonio. La oración es fundamental, porque con la oración es que vamos a recibir la gracia de Dios. Esa gracia que, como les digo, sin la gracia de Dios, nosotros no podemos nada. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces yo debo estar siempre procurando recibir esa gracia de Dios a través de la oración, a través de los sacramentos, la confesión, la comunión principalmente. Después, a través de las buenas obras. Yo debo siempre tener ese deseo de hacer el bien. Buena obra, no pensemos que es la obra material, ¿eh? Buena obra es el buen ejemplo, por ejemplo. El buen ejemplo que yo pueda dar en mi familia, en el trabajo, en la vida social. Por eso este ejemplo que les conté, este joven,
él ha tomado muy a serio su misión, digamos así, en cuanto a ser luz en el mundo, ese mundo que a él lo hastió, fíjese. Este joven que les mencioné de 30 años, que está en un proceso de conversión, él probó todo lo que podía probar. Y hastiado, recurrió justamente a Dios. Ahí encontró calma, ahí encontró su paz interior. Entonces se confiesa, reza, pero sí sigue en ese mundo. Pero en ese mundo él está luchando para hacer el bien. Entonces esa lucha, ese deseo de hacer el bien, de dar el buen ejemplo de él. Entonces, por ejemplo, él en ciertos ambientes donde antes él frecuentaba gente toda medio frívola, gente superficial, mundana, etcétera, él se afirma católico, que él está en un proceso de conversión, y eso deja desconcertados a las personas con las que él se relaciona. De repente, imagínense en un ambiente así como les mencioné. Entonces, ahí está. Ese es el punto. Entonces, como les dije, la oración, los sacramentos, las buenas obras que yo pueda practicar, ¿no? Dar el buen ejemplo, dar testimonio, en la conversación, claro, eso todo significa lucha, significa combate. Entonces, por eso es tan importante lo que les mencioné, que Dios nos da gracias, y esas gracias que Él nos concede son gracias para combatir, no son gracias como para descansar. ¿Se fija? Que nos da paz interior, sí, nos da tranquilidad, serenidad, pero no pensemos que nos va a dar una especie que Dios nos va a dar así una especie de situación en donde vamos a quedar medio así en una nube. No, justamente esta vida es una vida de lucha. Ya, vamos a pasar ahora al segundo punto, que es el demonio. Entonces, ¿quién es cuando se habla del demonio? Cuando se habla del demonio, claro, se habla en singular, el demonio. No, el demonio primero no es uno, son millones. Porque fíjese que Dios creó los ángeles en el primer día, según enseñan los teólogos, porque en el Génesis hay como varios días, por así decir, en que Dios crea todo el universo. Entonces el primer día Él crea la luz, y después dice, Él separó la luz de las tinieblas. Pero después, como en el cuarto o quinto día, Él dice que creó el sol, las estrellas. ¿Cómo es? ¿Creó dos veces la luz? No, el primer día es el día en que creó los ángeles. Y después, cuando dice separó la luz de las tinieblas, que fue justamente esa lucha que hubo entre los ángeles, de los que se rebelaron contra Dios. Y esos ángeles fueron los que cayeron al infierno. Por eso se dice que los demonios son ángeles caídos, el ángel caído. Pero para efectos, digamos, cuando uno se refiere a los demonios, uno habla en general en singular, el demonio, en general. Pero no es porque sea uno, son muchos. Entonces, el demonio tiene una capacidad, como tienen todos los ángeles. Son seres espirituales. Y los ángeles tienen posibilidad de influir sobre nuestros sentidos. Sobre nuestros sentidos también interiores. Fíjese que el ser humano tiene los sentidos externos, que se llaman, y también sentidos internos. ¿Cuáles son los sentidos externos? La vista, el paladar, el oído, el tacto. ¿Se fija? Entonces los sentidos externos, el demonio puede influir sobre los sentidos. Y también puede influir sobre nuestros sentidos internos, principalmente dos, que es la imaginación y la memoria. Entonces el demonio puede, a través de estas capacidades que tiene el ser humano, puede influir. Entonces ahí es que el demonio nos tienta. De ahí es que viene la tentación. Pero el demonio necesita el consentimiento de nuestra voluntad, ¿no? El ser humano tiene tres capacidades. Esto es un poco teórico, pero se los explico para que ustedes lo tengan como claro. Es que el ser humano tiene tres capacidades muy importantes: la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. El demonio actúa más en la parte sensible. La voluntad es uno el que decide. Ahí Dios nos da esa libertad para aceptar o no la tentación. Entonces, ahí es donde viene la lucha. Entonces el demonio siempre nos está tentando. Y esa tentación es normal. Fíjese, hay varias personas, incluso que nos escriben, que
que como que consideran, o sea, como que están muy afligidos porque son tentados. Oigan, no, pues, si es normal en la vida la tentación. Entonces, no se aflijan por el hecho de ser tentados, tentadas. Lo importante es la lucha contra la tentación. Ahí viene la voluntad. Entonces, mi inteligencia y mi voluntad, esas dos capacidades superiores del alma, pues la sensibilidad es una capacidad, hablemos así, inferior. La inteligencia y la voluntad son las que deben ahí mandar. Entonces, cuando viene la tentación, yo debo luchar. Entonces, la tentación puede ser cualquiera, porque, vea, siempre el pecado viene antecedido de la tentación. Entonces, puede ser tentación de mentira, tentación de ira, tentación de pereza, tentación de gula, tentación de impureza, tentación de todos los vicios que usted se pueda imaginar, la tentación, ¿no? Tentación de desánimo, tentación de envidia, tentación de egoísmo, tentación de vanidad, tentación de mundanismo, todas las tentaciones existen y el demonio como que las empuja y yo debo luchar. Entonces como les digo, hace pocos días una persona me escribía que estaba afligidísimo por las tentaciones. Claro, yo le pregunté, bueno, pero usted luchó contra la tentación o consintió, porque el problema se da en el consentimiento, ahí es donde la voluntad se deja llevar, cuando se da el consentimiento. Entonces la persona me decía, no, padre, yo siempre luché, pero estoy muy afligido porque tengo que estar siempre. Pero justamente eso es normal. Entonces, si usted no consintió, no se dejó llevar por la tentación, ahí no hubo nada de malo. Y al contrario, si usted luchó contra la tentación, Dios permite eso ¿para qué? Para que ganemos méritos. Entonces, cuando yo lucho y salgo victorioso de la lucha, voy ganando méritos y voy creciendo espiritualmente, voy agradando a Dios, porque Dios ve que yo estoy luchando. Entonces, cuidado. Por eso les vuelvo a insistir en lo que hablamos hace poquito, que la persona quiere vivir sin lucha, quiere vivir sin tentación, quiere vivir medio descansando, quiere vivir en una nube. Eso no está bien, porque en esta vida siempre vamos a estar con esta lucha, este combate espiritual. Entonces, como les digo, no se aflijan con la tentación. Más bien, es un elemento para uno mejorar, para uno ganar mérito delante de Dios. Entonces, claro, a veces hay periodos en la vida en que la persona es muy tentada en algunos aspectos. Otros periodos de la vida son menos tentación, más tentación. Pero eso no depende mucho de nosotros, depende más de Dios, que Él nos va siempre probando. Entonces esto hace parte de la prueba. Por eso los santos, la iglesia nos dice que en esta vida estamos en estado de prueba. Entonces el estado de prueba es normal. No vea la prueba como algo malo. Entonces, por ejemplo, no sé, a cada rato nos llegan, entonces una persona escribe, padre, ya no aguanto más mi matrimonio, mi esposo, o sea, que aquí, que allá, ¿qué consejo me da? Señora, mire, el consejo que le doy es que tenga paciencia, rece, pida a Dios fuerzas para perseverar en su matrimonio. Claro, lo más fácil es botar al esposo así, ya, fuera, y yo me quedo sola aquí en la casa, tranquila, ya no tengo más ningún problema. No, los problemas van a seguir, eso cuántas veces uno ya conoce personas que tenían problemas matrimoniales, ya, finalmente se separaron, qué sé yo, y la persona pensaba que con la separación, ahí sí iba a vivir tranquila, feliz, no iba a tener más problemas. No, el resultado es que después de la separación vinieron otros problemas. Por eso le digo, la cruz, la lucha, nos va a acompañar toda la vida. No hacerse ilusión de vivir sin cruz, sin sufrimiento. Entonces, por eso les digo, estos enemigos del alma son los que de algún modo están siempre presentes en nuestra vida y esa lucha se da en la tentación. Entonces el mundo nos atrae, el demonio nos empuja, ¿no? Entonces, estos enemigos del alma actúan siempre a través de la tentación. Si yo caigo, si yo me dejo llevar, si yo consiento, si doy el consentimiento a la tentación, bueno, ahí viene el pecado.
que será más grave, menos grave, dependiendo de si hubo más consentimiento, menos consentimiento, si había conocimiento, se fija, y si la materia era grave. ¿No? Recordemos que para que un pecado sea mortal tienen que darse 3 condiciones juntas: pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Entonces, ahí vemos este segundo elemento, este segundo enemigo del alma, y ahora vamos a pasar al tercero. El tercer enemigo del alma es la carne. Ya. Aquí vamos también a explicar algo. Aquí vamos a explicar algo que la gente piensa a veces, que la carne es solamente el pecado contra el sexto mandamiento, el pecado de impureza. ¿Cuáles son los pecados de impureza? Eso está en el catecismo, ¿no? El pecado contra el sexto mandamiento es, yo lo voy a leer aquí para que tengan ustedes muy claro. El catecismo los enumera claramente, y nosotros tenemos que saber. Entonces, fíjese, esta es la pregunta 492 del compendio del catecismo. Entonces, ¿cuáles son los principales pecados contra la castidad? Yo lo voy a leer. Son pecados gravemente contrarios a la castidad, cada uno según la naturaleza del propio objeto. Entonces, el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Entonces, la palabra lujuria se refiere justamente a todos los pecados contra el sexto mandamiento. Después dice, si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral. O sea, usted fíjese que los pecados tienen gravedad diferente. Entonces, un pecado de sexto mandamiento cometido con una persona adulta es menos grave que un pecado cometido con un menor de edad. ¿Se fija? Entonces, hay grados de gravedad diferentes. Ya. Entonces, ¿por qué yo leí esta pregunta? Es porque las personas piensan que el enemigo de la carne es el enemigo, principalmente se refiere al sexto mandamiento, al sexto y al noveno. El sexto dice no cometer actos impuros y el noveno dice no desear la mujer del prójimo. Pero es más amplio este enemigo del alma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de este enemigo del alma, de la carne, se refiere sobre todo a la concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que es la concupiscencia? Es ese desorden, ¿no? Ese desorden que la persona tiene con respecto a los placeres de los sentidos. Entonces, aquí vamos a explicar algo rápidamente, que el placer en sí no es malo. Presta atención. El placer en sí no es algo malo, porque, por ejemplo, escuchar una bonita música es un placer legítimo. Comer una comida rica es un placer también legítimo. Fíjese, el placer que da la unión matrimonial, la unión conyugal, la unión sexual, también es legítimo dentro del matrimonio. Entonces, no es pecado ese placer dentro del matrimonio, abierto a la vida, con todas las enseñanzas que la Iglesia nos da. Pero sí es pecado cuando se lo procura fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, se fija que, entonces aquí está, el pecado de la carne, ¿no? Este enemigo del alma, la carne, tiene que ver justamente con esa búsqueda del placer por el placer. Entonces, por ejemplo, la persona que se droga, la persona que se emborracha, todos esos son, la persona está a la búsqueda de placeres, entonces ahí es donde entra este vicio de la carne. Le voy a dar un ejemplo quizás más común. Por ejemplo, la pereza. La pereza es un vicio difícil de combatir y es bastante común, la pereza. Y hay personas que de tan perezosas pasan el día sin hacer nada. Ahí pasan.
a veces recostados, viendo televisión, y no ayudan en nada. Entonces a veces hay que estar, a veces los niños son tentados de pereza. Entonces ahí están los papás tienen que estar estimulándolos para que no se dejen llevar por la pereza. A veces puede ser el joven, a veces puede ser, a veces hay crisis en la vida, donde las personas caen en unos estados así de pereza, de inercia, y la persona no quiere salir de ese estado. Conozco personas que cayeron en esos estados como de inercia, de pereza, y quedaron por el resto de la vida así. Y ahora son personas ya ancianas, perezosas, que nunca en la vida quisieron hacer nada. Eso también hace parte de este vicio, fíjese, de la carne. La persona que quiere tener una especie de placer de no hacer nada, ¿me entiende? Entonces, ¿cuál es el modo de luchar, en este caso, contra este enemigo del alma, que es la carne? Es la mortificación de los sentidos. Entonces yo debo saber mortificar un poquito los sentidos. Por eso, fíjese, la iglesia, como madre, recordemos que existen los 10 mandamientos de la ley de Dios y existen los 5 mandamientos de la iglesia. Y dentro de esos 5 mandamientos hay 2. Uno que es la abstinencia de carnes rojas todos los viernes del año, especialmente en Cuaresma, y el ayuno 2 días del año, miércoles de ceniza y viernes santo. Entonces, claro, hay gente a veces que dice, padre, pero qué absurdo esto de no comer carne y comer menos, no sé qué. No, tiene que ver con esto, fíjese. Justamente, los enemigos del alma, si nosotros no mortificamos nuestros sentidos, si nosotros no hacemos un cierto dominio, ¿no? El dominio de sí, cada uno debe dominarse a sí mismo. Ese dominio de sí hay que estar ejercitándolo siempre. ¿Cuántas veces personas que me dicen, padre, no consigo dominar la ira? Basta que cualquier cosita, exploto. Bueno, falta de templanza. Entonces, oiga, ahí es muy importante la mortificación de los sentidos. La persona ir ejercitándose en ese dominio de sí. Entonces, en la vida todo funciona así. Por eso les vuelvo a insistir en esto de la lucha interior. Entonces, por eso es que nuestra vida en este mundo es una lucha constante y que termina con la muerte. No termina antes. Y Dios nos da su gracia para combatir, no para descansar. Y por eso es que estos enemigos del alma siempre están presentes en la vida de todas las personas. Y a cualquier edad. No hay edad en esto. A veces, vea, personas que vienen y me dicen, no, padre, yo ya soy anciano, anciana, y yo ya estoy bien, tranquilo en la casa, ya no tengo ningún problema, no tengo ningún pecado. Ahí es donde vienen estas preguntas, ¿se fija? ¿En dónde tiene usted puesta su alma? A veces, fíjese, a veces sucede que tienen puesta su atención en la familia. Entonces, ¿cuántas veces personas, ancianas, adultas, que viven en una especie de ansiedad por los hijos, por los nietos, y toda su preocupación es los hijos y los nietos? Ah, pero eso está bien, padre, pues. Sí, está bien, pero es su única preocupación. Y esa persona no piensa en la eternidad. Fíjese, varias veces me ha tocado preparar personas para la muerte, porque ya están enfermas. Entonces uno, como sacerdote, claro, para uno es más fácil como sacerdote, pero se los digo un poquito para que ustedes comprendan esto, es que uno llega y uno va preguntando, mire señora, mire señor, usted ya está con una cierta edad, está con una enfermedad, y es bueno que usted se prepare para el paso, que todos vamos a dar algún día. Entonces uno empieza a prepararle y a decirle, mire, usted ha pensado en la eternidad. Recuerde que todos vamos a pasar, como le dije. Voy a hablar claramente. Claro, cuando uno a veces tiene que ser cuidadoso para no asustar a la persona, ¿no? Pero, oiga, hay que prepararse para la muerte. Entonces, mire, usted se ha confesado, usted ha pedido perdón a Dios. Oiga, usted ha pensado que después de la muerte usted se va a presentar delante de Dios. O sea, nunca es tarde para usted arrepentirse y pedir perdón. Entonces puede ser que usted
Si en este momento usted hace un acto interior reconociendo que usted llevó una vida quizás no muy ordenada, una vida de pecado, oiga, Dios nunca es tarde para pedir perdón a Dios. Entonces uno le va dando ánimo a la persona, pero un poco lo va poniendo en esta perspectiva de la eternidad. Oiga, y después del juicio, Dios nos va a dar o un premio eterno en el cielo. Pero también está el purgatorio, donde podamos ir a purificar nuestra alma. Y Dios nos libre del infierno. ¿Me entiende? Pero esa persona, me ha tocado en varias ocasiones, personas que están de tal manera absorbidas por las cosas de este mundo, que están preocupados y piensan que está bien. Están solo preocupados por sus hijos, por sus nietos, y viven en función solo de eso. Pero no viven en función de la eternidad. Ahí está de nuevo el mundano. Ahí está el mundo. Claro. Pero entonces, vea, no está mal pensar en los hijos y en los nietos, pero lo que está mal es poner solo la atención en eso y la persona como que no piensa en su destino eterno, porque está de tal manera absorbida por sus problemas familiares. Entonces, por eso les insisto en que es necesario nosotros prestar atención en estos enemigos del alma. Empecé por el mundo, porque ese es el que menos a veces se comprende. Después vimos el demonio, cómo actúa, como siempre está empujándonos, nos está tentando. Y después la carne, ¿no? Que evidentemente la impureza, ¿no? Todos los pecados contra la castidad que los leímos aquí del compendio del catecismo, hoy en día está muy suelto eso. Entonces todas las redes sociales, todos los medios de comunicación, las modas, la gente se está vistiendo muy mal, muy inmoralmente a veces, con ropa muy apretada, con ropa transparente. Después, gente que a veces anda casi sin ropa, ¿no? En ciertas situaciones, etcétera. Entonces, es una especie de delirio, ¿no? Que da la impureza y que también hace parte de este problema de la carne, evidentemente, ¿no? Entonces, yo he tenido que hacer un poquito más resumidos estos dos enemigos del alma, el demonio y la carne, pero son, como les dije, los principales enemigos del alma, y en relación a los cuales es necesario siempre tener esa como que lucha, esa atención. Entonces, para concluir, quiero nuevamente insistirles en este punto. ¿Cómo nosotros vencemos a estos enemigos del alma? Entonces, es la oración, los sacramentos, las buenas obras, que como dijimos es el buen ejemplo, la práctica de la virtud, ¿no? ¿Qué significa virtud? Es buen hábito. La persona virtuosa es la persona que se habitúa a hacer el bien y ya va creando una especie de segunda naturaleza por la cual hace el bien. Entonces, por ejemplo, la persona que no dice malas palabras, la persona que siempre es respetuosa, la persona que siempre es tranquila, que no es así temperamental, explosiva, que se deja llevar por la ira, la persona que no miente, la persona que no anda criticando, que no anda con curiosidad de esto, la persona que siempre es recatada, prudente, la persona que no habla lo que no debe hablar. ¿Se fijan? Uno puede ir haciendo un elenco grande de virtudes que todos debemos ir siempre practicando. La virtud de la pureza, cuando yo me habitúo justamente a no estar con la cabeza, ni con la vista, ni con la boca, ni pensando, ni mirando, ni etcétera, ni haciendo cosas que no se deben hacer. ¿Se fija? Entonces, esas buenas obras, esa práctica de la virtud, es buenísima también para la lucha contra los enemigos del alma. El hermano que me está indicando que hay unas observaciones, unas preguntas que... Padre, sí, hay muchísimas preguntas y es un tema muy, muy amplio que se puede extender muchísimo. Pero aquí, claro, nos pregunta José, más que nos pregunta, hace un comentario interesante, porque dice que algunas personas, normalmente cuando se explican los enemigos del alma, no se separa el demonio y la carne, sino se dice que todo es el demonio. Y entonces, Padre, yo pregunto porque... normalmente pueden actuar
los tres enemigos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Claro. O sea, no es que, por separado, es tal vez una explicación más pedagógica, pero en realidad a veces actúan juntos, ¿no? Claro, claro. Vea, la palabra quizás más precisa es que son aliados. El demonio, el mundo y la carne son aliados. Y vea, esto es algo que enseña la doctrina católica. Es que siempre que el ser humano está siendo tentado, siempre entra el demonio también. Siempre está presente el demonio. No existe la tentación sin demonio. O no existe demonio sin tentación, digamos así. Y como bien dice esta persona, querer sintetizar todo en el demonio no es muy preciso, sino que se dan juntas las cosas, porque el ser humano tiene su cuerpo, tiene sus sentidos, y esos sentidos empujan también. Entonces ustedes se fijan, hay una especie entra el aspecto, hablemos corporal, fisiológico, y entra el aspecto también espiritual. Entonces el demonio es espiritual, pero el ser humano es corporal y espiritual. Entonces el demonio también actúa, o sea, el cuerpo también entra en esto. ¿Se fijan? En todo esto que es la carne, la vista, los sentidos. Porque claro, la persona a veces anda buscando el placer de los sentidos, de la vista, del oído. Entonces la gula, por ejemplo, la persona que come, que toma, qué sé yo, está buscando la satisfacción corporal, ¿no? Y ahí entra también el demonio. Pues se fija, entra la carne, entra el mundo, entra el demonio. Generalmente son aliados. A veces no entran los tres, a veces entra uno más que otro, pero son como que aliados los tres elementos, estos tres enemigos del alma, ¿no? No sé si hay alguna cosa más, hermano. Aquí, padre, bueno, agradecen y hay varios comentarios y pedidos para hacer un pequeño curso, en fin, sobre los 7 vicios capitales. Sí. Vean, todos los temas que nos escriben y estamos siempre procurando, vamos a ir tratándolos en próximas charlas que vamos a preparar. Y vean, los relatos del Evangelio, justamente nuestra finalidad es ayudar a las personas, ¿no? a que puedan llevar una vida de fe, de perseverancia, de santidad y de lucha. Siempre insistimos en este aspecto de la lucha, porque cuidado, hay una idea equivocada de la santidad, medio apagada, así medio mediocre, una idea de perseverancia sin lucha, una idea de fe sin lucha. No, eso no existe, ¿no? Entonces es importante que vayamos siempre teniendo esa conciencia de que debemos ir, lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él nos invita, quien quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo tiene ese aspecto de la lucha, y sígame. Ese seguir también es un seguir caminando, avanzando, luchando, combatiendo, ¿no? Entonces, espero que les haya servido, ¿no? esta charla para el bien de ustedes. En la medida que puedan, ustedes sean transmisores también de esto, ¿no? Que puedan compartir siempre con sus amistades. Siempre que enviamos estas invitaciones, estos cursos, la idea es llegar al mayor número de gente posible, porque el objetivo es ese, ¿no? Es hacer el bien, sobre todo en un mundo que está la fe se está perdiendo, la fe está siendo cuestionada tremendamente, los católicos estamos siendo muy perseguidos, muy como que puestos así entre la espada y la pared. Bueno, hay que enfrentar estas situaciones, ¿no? Bueno, les propongo entonces que recemos una salve a la Santísima Virgen, pidiéndole, ¿no?, fuerzas, pidiendo perseverancia, pidiendo ánimo, ¿no? Nunca dejarse llevar por el desánimo en esta lucha, pidiendo justamente todas las virtudes para nosotros ir santificándonos, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Que la tenemos aquí atrás. Y para terminar también les dejo la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.